Cordial saludo, estimados compañeros. El día de hoy vamos a abordar el tema de las obligaciones en general del derecho romano. Este es un tema de suma importancia. Según el autor Carlos Medellín, el tema de las obligaciones junto con el de los contratos son probablemente el punto central y más importante del estudio del derecho romano y el que más se proyecta actualmente en el derecho civil moderno. Según otro autor, Fernando Inestrosa, es en la materia de las obligaciones que el derecho romano demuestra más su rigor lógico, su intuición jurídica y la asimilación rápida y aguda de las exigencias prácticas de la sociedad de su pueblo. Ahora veamos dos definiciones que aparecen en dos textos clave que ya hemos mencionado en nuestra clase, que son las institutas y el digestum. Veamos primero la definición que nos dan las institutas en su libro 3, título 13. Nos dice: la obligación es un vínculo jurídico que nos impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho de nuestra ciudad. Por su parte, el digestum, en el libro 41, título 7, fragmento 3, nos dice: la esencia de las obligaciones no consiste en que uno haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o responda por alguna cosa. Vemos en ambas definiciones que lo que se resalta es la responsabilidad en función de la prestación que se debe. Esa prestación que se debe la vamos a denominar débito. Las institutas se centran en estar obligado, o en latín ad stringimur, y el digestum en obstringar, constreñir. También podemos diferenciar dos elementos: el objeto de la obligación y el objetivo de la obligación. El objeto es el deber de conducta o prestación, mientras que el objetivo es el cumplimiento. Vamos a detenernos en la definición que nos dan las institutas. Vamos a dejarla un momento en pantalla. La analizaremos y desglosaremos por partes para analizar y detallar sus elementos. Primer elemento: iuris vinculum, el vínculo jurídico. Implica que hay un lazo de unión entre dos sujetos y ese lazo es jurídico. Cualquier otro lazo, como un lazo moral, no importa en este caso. Segundo elemento: quo necessitate ad stringimur, que nos impone la necesidad de un vínculo, que nos impone la necesidad de. La necesidad jurídica que toda persona con una obligación tiene de cumplirla. Eso hace que el vínculo del que acabamos de hablar sea un vínculo de dependencia del deudor al acreedor. Entonces el acreedor debe tener la facultad de constreñir al deudor a que cumpla. A esa facultad se le llamaba, e incluso se le llama aún en el derecho civil moderno, acción, entendida desde un sentido sustantivo. Tercer elemento de esta definición de las institutas: alicuyus solvendae rei, pagar a otro una cosa. Alicuyus se refiere a favor de quien está el vínculo, que sería el sujeto activo, el beneficiario. Solvendae es el hecho de satisfacer el objeto de la obligación. El término usado para referirse al pago en ese entonces era solutio. Incluso la palabra solución se emplea en el derecho moderno, en el derecho civil moderno, como sinónimo de pago. Pago de una obligación, solución de una obligación. Y rei, la cosa, una cosa. La cosa que se paga, es decir, el objeto de la obligación. Cuarto y último elemento de esta definición: secundum nostrae civitatis iura, según el derecho de nuestra ciudad, lo que hace referencia a que estas leyes, en cuanto a las obligaciones, se aplicaban solamente a los ciudadanos romanos y no al ius gentium. Terminada esta revisión de las institutas, procederemos a desglosar y profundizar en los 5 componentes de una obligación. Primero, un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico de dependencia del deudor hacia el acreedor. Toda obligación de una persona implica un derecho a favor de otra, y como es una relación de persona a persona, lo podemos denominar un derecho personal. Segundo, un sujeto activo. Es a favor de quien está la obligación.
Se le llamaba creditor y hoy lo llamaríamos acreedor. El acreedor tiene una acreencia o crédito activo. Tercer componente, un sujeto pasivo. Era quien debía pagar. Se le conocía como debitor y hoy se le conoce como deudor. Es a quien se le puede exigir el cumplimiento de la obligación. El deudor tiene una deuda o crédito pasivo. De una manera general, a ambos, tanto al acreedor como al deudor, se les conocía como rebus. Cuarto, el objetivo de la obligación. El objetivo de la obligación podía consistir en tres casos: dare, praestare, facere. Dar y prestar se refieren a transferir el dominio o posesión de una cosa, o en el caso de prestare, transferir únicamente la tenencia sin transferir la propiedad. Facere, hacer, se refiere a hacer o no hacer, ejecutar o no ejecutar una acción. Quinto y último componente, la acción del acreedor contra el deudor. Es la facultad legal de constreñirlo al cumplimiento. Sin embargo, hay cierto tipo de obligaciones que el compañero encargado de las distintas clases de obligaciones les explicará, que son las obligaciones naturales, en las que no existe una acción legal que pueda tener el acreedor contra el deudor. Pero ¿de dónde surgen las obligaciones? ¿Qué las causa? Tenemos que hablar entonces de las fuentes de las obligaciones. Según el Digesto y las institutas, las obligaciones pueden surgir de tres maneras diferentes: de un contrato, de un delito o de otras figuras jurídicas. Esas otras figuras jurídicas serían los cuasicontratos y los cuasidelitos. Un ejemplo de cuasicontrato es, por ejemplo, el caso en el que una persona acepta voluntariamente una herencia y debido a ello surgen obligaciones para él. En este caso, aunque no es un contrato de elementos constitutivos, en las consecuencias se asemeja a un contrato. En cuanto a los delitos como fuentes de obligaciones, vemos entonces que al igual que en el derecho civil moderno, los delitos producían no solo consecuencias penales, sino también civiles en reparación al daño causado a la víctima. Por cuasidelitos entendemos entonces a cierto tipo de actos que, sin ser delitos, causaban daño a otra persona y por tanto generaban la obligación de que ese daño fuera reparado por el que lo hizo. Vamos a revisar una última vez y de manera resumida lo que es una obligación. Entonces, la obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas, deudor o deudores, quedan sujetas con respecto a otras, acreedor o acreedores, quien o quienes tienen la facultad legal de obligarlos a dar, hacer o no hacer alguna cosa como cumplimiento. Dependiendo de su origen, existen obligaciones contractuales, cuasicontractuales, delictuales o cuasidelictuales. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias.